cuando somos menores de edad, pues lógicamente nuestras decisiones también están influidas por nuestros padres. Ujú. Entonces, en ese caso, pues bueno, mis padres apostaron, hicieron ese desembolso económico, tuve la gran suerte de que lo pudieron hacer con gran esfuerzo, pero pude estudiar la carrera que yo quise. Muchas veces creemos, no solo la decisión que tú tomas con 18 años de qué carrera universitaria vas a estudiar, sino la decisión de un trabajo con 27 años, si hago esto, hago lo otro. Haz lo que tú creas que es mejor en ese momento, por tus circunstancias personales y por tus circunstancias profesionales, lo que creas que es mejor, que luego siempre hay tiempo bueno, de amoldar el camino. Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenido sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Yo soy Rosa, voluntaria en Inspiranza, y hoy me acompaña Rafa Vega. Muy buenas, Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Bueno, Rafa es doctor en periodismo, es profesor universitario en EUSA, además de dar clases en otras universidades a nivel internacional, ha ejercido en medios de comunicación, ha publicado libros, de todo eso vamos a ir hablando a continuación, pero para comenzar, Rafa, cuéntanos, ¿qué quieres ser de mayor? Pues quiero ser feliz, quiero hacer algo que me permita mantener el bienestar. Al final, bueno, pues con la edad que ya empezamos a tener, más o menos en la mitad de mi carrera profesional, te das cuenta que lo que realmente es importante, más que lo que hagas, es cómo lo hagas. Y para mí esa es mi prioridad de aquí al futuro, como tú estás diciendo. Sí, qué importante es el cómo, ¿verdad? Ujú. Quizás es verdad que cuando empezamos a estudiar o cuando damos nuestros primeros pasos profesionales somos un poquito más kamikazes, por decirlo así, en ese sentido, y nos preocupamos más por hacer, ¿no? Y vamos aprendiendo esa lección con el tiempo, es muy cierto. Sí, también es lógico porque tenemos necesidades que cubrir, fundamentalmente las necesidades económicas. El trabajo es una vía a través del salario para cubrir esas necesidades económicas y ahora en la actualidad, cuando se está hablando tanto de la vivienda, pues lógicamente es así. Pero bueno, además de eso, bueno, el trabajo es una vía para realizarnos personalmente. Debemos tener en cuenta que nuestros trabajos pasamos un tercio del día, más o menos. Mm. Entonces, pues bueno, además de alcanzar ese objetivo económico, pues también el objetivo de estar bien. Sin duda. Bueno, vamos a hacer un repaso. Como decíamos, ahora ha llegado a este momento, ya con muchos años, con 2 décadas, como decías, de trayectoria profesional, Ujú. pero ¿cómo decides meterte en esto del periodismo? ¿Es algo que siempre tuviste claro? Sí, es lo único que he querido hacer en mi vida y he tenido la suerte de poder cumplirlo. Bueno, la suerte y también, pues, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, pero bueno, siempre una parte de llamémosle suerte, oportunidad, también ha tenido que influir. Y bueno, es a lo que me he dedicado. Ahora estoy en la parte de la docencia, conectado con el periodismo, pero siempre dentro del mundo de la comunicación. En esa época de estudiante, ¿cuáles fueron los mayores retos o dificultades que te encontraste o que quizás no esperabas? Bueno, fundamentalmente mi procedencia. Yo soy de una familia humilde que además, está en un lugar también humilde como es Guadix, que es un pueblo pequeñito de Granada. Y bueno, ahí quiero yo también, pues, ensalzar a todas esas personas que son de zonas rurales, de periferia, que tienen sueños, pero que lo tienen más complicado. Eh, Mi mayor obstáculo fundamentalmente era, pues, el salir del lugar en el que tú has crecido
y mudarte a otra ciudad. Eso supone para tu familia, pues, un importante desembolso económico Mm. que no tiene que hacer alguien que vive en una gran ciudad donde hay una universidad o donde hay un centro de formación. Entonces, pues bueno, para mí eso resultó una responsabilidad desde que yo empecé mi carrera universitaria y una vez que ya estaba en la recta final de mis estudios de grado, pues lógicamente el decir, bueno, yo estoy terminando, conseguiré incorporarme al mercado laboral, tendré que regresar a donde está mi familia, qué es lo que pasará. Entonces, bueno, esa fue la mayor dificultad. Mm. Sí, es cierto que muchas veces tomamos decisiones no tanto por la vocación, sino también un poco por las circunstancias externas que influyen. Como tú bien dices, pues el entorno es sin duda una de esas circunstancias, ¿no? Una posibilidad Ujú. que puede hacer que tomes o no una decisión o que puedas llevarlo a cabo. Claro, yo necesité el apoyo inestimable de mi familia para que hicieran esa inversión económica. Mm. Ellos creyeron en mí, sé de otras familias que o no pueden o creen que no es una buena idea. Y bueno, cuando somos menores de edad, pues lógicamente nuestras decisiones también están influidas por nuestros padres. Mm. Entonces, en ese caso, pues bueno, mis padres apostaron, hicieron ese desembolso económico, tuve la gran suerte de que lo pudieron hacer con gran esfuerzo, pero pude estudiar la carrera que yo quise. Mm, qué bueno. Decías que siempre tenías claro que lo que querías hacer era esto, pero tienes otra pasión también, que es el deporte. Ujú. Háblanos un poco de esa pasión y cómo decides de repente ponerte a correr maratones. Pues bueno, casi que es de manera orgánica y una cosa lleva a la otra. No sé si el deporte lleva al periodismo, el periodismo lleva al deporte. A mí me han apasionado los 2 desde que era muy pequeño, prácticamente desde que tengo uso de razón, he sido aficionado al deporte y he sido aficionado al deporte contado en los medios de comunicación. Mm. Con lo cual, pues bueno, ambos han ido ligados a lo largo de mi infancia, de mi adolescencia y luego ya, pues, en la juventud, pues, pude formarme para conseguir ser lo que yo quería ser de mayor. Y, y bueno, pues, después cuando empecé mi carrera profesional, pues, tuve la gran fortuna de poder hacerlo en el periodismo deportivo. Entonces, pues bueno, después de cubrir tantos acontecimientos deportivos que he tenido la suerte de poder presenciar, pues uno de ellos, en el año 2007, fue la Maratón de Nueva York. La cadena para la que yo trabajaba me envió a la Gran Manzana para cubrirla y allí, pues, se produjo el flechazo, porque yo había practicado otros deportes, había vivido como fan otros deportes, pero no la carrera a pie. Y allí vi cosas, personas alcanzando sus sueños, y yo dije que también quería ser el protagonista de esa historia. Yo había ido a hablar de esa historia, pero ahora quería ser yo también el protagonista. Qué bueno, menudo flechazo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y, y además de que fuera un flechazo instantáneo, ha sido una relación duradera. Ha sido una Sí. relación a distancia, porque Nueva York está lejos, pero ha sido una relación duradera porque corrí mi primera maratón de Nueva York al año siguiente, en 2008, y he tenido la gran suerte de poder haber participado en ella durante 11 años seguidos, hasta el año 2019. Eso Guau. significa que tanto la salud como el dinero me han acompañado para poder cumplir ese objetivo cada año. La maratón de Nueva York es el primer domingo de noviembre, entonces, pues bueno, las lesiones me han respetado y por suerte, pues he tenido un salario que me ha permitido ir a Nueva York todos los años. Qué bueno, decías además, aparte del flechazo, bueno, que en un año ya de no haber practicado nunca, te plantes allí a correr la primera maratón, ¿no? O sea, Eso fue una locura. Mucha gente me lo decía y mucha gente no creía en mí, porque es que, lo que te he dicho antes, yo no había corrido en mi vida. Había corrido practicando otros deportes, fútbol, tenis, pero no correr kilómetro tras kilómetro. Pero bueno, soy una persona muy obstinada, una persona muy apasionada, que cuando se plantea algo, pues lo vive con mucha intensidad y quiere cumplirlo. Entonces, yo tenía ese compromiso. Yo me planteé
estar al año siguiente en la línea de salida y en la línea de meta de la maratón de Nueva York. Entonces tenía que cumplir ese objetivo y además, y lo digo en algunos de los libros que he publicado, cada palabra de amigos, conocidos, familiares, en los que mostraban que no creían en mí, para mí era gasolina, era como decir: "No creéis en mí, pues lo voy a conseguir". Y bueno, entre Pues una cosa verás. y otra, pues sí, 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 pues lo conseguí, por suerte. Sí, efectivamente esas 2 pasiones, la comunicación y tu pasión esta de que se despierta por correr maratones, confluyen en tus libros, ¿no? Háblanos un Mm. poco de estos proyectos, de cómo surge contar esta historia de esa manera. Pues igual que con el periodismo y el deporte, decía que era algo orgánico, que surgió de manera fluida con lo de escribir sobre maratones, fue igual. En el año 2008, en aquella época apenas tenían éxito las redes sociales, los relojes que llevábamos los corredores apenas almacenaban datos. Ahora los relojes son casi ordenadores portátiles, lo que llevamos en la muñeca. El cronómetro que yo llevaba, pues lo único que me registraba era el tiempo que pasaba corriendo. Entonces, bueno, yo soy muy amante también, soy muy riguroso, soy amante de los datos, de la estadística. Entonces, pues al final de cada entrenamiento, pues yo apuntaba en una pequeña hoja de Excel, apuntaba el tiempo que había estado corriendo, apuntaba también pues las pulsaciones, la distancia recorrida y luego había una casilla en la que ponía observaciones. Y ahí, pues Ujú. bueno, pues yo al final de cada entrenamiento pues iba escribiendo mis sensaciones, cómo me iba encontrando. Al principio eran frases muy cortas, pero luego, conforme iba corriendo en los entrenamientos, pues iba pensando en lo que luego iba a escribir en esas observaciones. Mm. Y al final, pues eso, pues se iba convirtiendo cada vez en algo más extenso y llegó un momento que yo dije: "Oye, esto creo que se está convirtiendo en un diario". Y me compré una grabadora y iba a correr con la grabadora. O sea, estamos hablando, como digo, del año 2008 en el que los smartphones apenas existían. Ahora en un smartphone tienes grabadora, tienes música, tienes el cronómetro, pero en aquel tiempo no. Entonces yo era un bicho raro que salía a correr con una grabadora, iba hablándole a la grabadora para que no se me olvidara lo que se me pasaba por la cabeza en aquel momento, para luego trasladarlo a aquella hoja de Excel en la que yo estaba anotando mis sensaciones. Y ya lo siguiente fue decir: "Bueno, esto es un diario y quizá esto se podría convertir en un libro". Pero mi pretensión no era hacer una guía en la que yo le contara a la gente cómo correr maratones. Yo estaba preparando mi primera maratón, era un Mm. novato y lógicamente estaba cometiendo muchos errores. Lo que yo trataba era de, bueno, que fuera una especie de diario en el que yo compartiera mis sensaciones y que eso pudiera servir para quien se estaba planteando correr una maratón o estaba preparando su primera maratón, pues yo le pudiera acompañar, pero, como digo, de una manera orgánica. Ujú. Sí, es cierto que has comentado algunas cuestiones que tienen que ver con valores muy importantes. Quería también preguntarte por eso, ¿no? Esto de, Mm, de llevar un registro me parece importante en tu experiencia en el deporte. Creo que es útil para cualquier experiencia, ¿no? Dedicar unos momentos a observar, hagamos lo que hagamos, ¿no? Sea deporte, sea una disciplina mm. artística o sea el día a día simplemente, ¿no? Ir llevando como ese diario que nos va a dar información también muy valiosa sobre cosas que a lo mejor no nos planteamos mientras están ocurriendo, ¿no? Para mí el registro es fundamental, entre otras cosas, porque una de mis, no sé si llamarlo cualidad o defecto, es el perfeccionismo. Soy muy perfeccionista, entonces a mí el registro me permite saber cómo hice algo y cómo ha evolucionado ese proceso, sea el que sea, en el trabajo, en el deporte, sea el que sea, Mm. ver la evolución del proceso, si ese proceso ha mejorado, si ha empeorado. Como te digo, el perfeccionismo está bien hasta cierto punto. Lo que pasa es que yo, pues bueno, por ejemplo, en la maratón, pues lo llevé casi, casi al extremo. Pero sí que para mí registrar cosas me viene muy bien.
fíjate, en el momento en el que estamos grabando esta conversación, estamos en el final del año, que es cuando haces balance, a mí siempre me gusta al principio del año, pues hacer una especie de los New Year Resolution, ¿no? Las determinaciones para el año. Y ahora estoy analizando un poco qué es lo que yo me planteé al principio del año y si lo he cumplido, si no lo he cumplido, qué procesos están a medio hacer. Me gusta esa analítica. Hola, soy Steffi y ya sabes que estás escuchando una nueva entrega de Vida y Vueltas, un proyecto de inspiranza, hecho por voluntarios como yo con todo el corazón. Tú puedes ayudarnos a crecer, es muy sencillo. Solo tienes que suscribirte al canal, compartir este episodio y dejarnos tu opinión en los comentarios. Y si tienes un momento, puedes pasarte por nuestra página inspiranza.org para conocer nuestra misión y descubrir más sobre Inspiranza. Y ahora sí, continuamos con el episodio de hoy. Sí, es un momento de reflexión importante Ujú. y muchas veces pasa, bueno, a mí por lo menos me ha pasado este año en particular y creo que otros muchos, que es verdad que muchos de esos propósitos o objetivos que te marcas para el año no se han cumplido, pero resulta que a lo largo del año han ido surgiendo otros eh, que se convierten, ¿no? De repente en una parte importante de tu vida y también es bonito a final de año, como de año o de etapa, ¿no? Sea el momento que sea, observar eso también, ¿no? Ujú. Sí, absolutamente. Y al final, bueno, como tú dices, en un año pasan tantas cosas que algo que tú habías planteado el 1 de enero, pues luego el camino al final también se te va marcando y no lo puedes controlar todo. Y creo que eso es lo bonito también de la vida, de los años, de los procesos, que no son matemáticos, sino que están influidos por un montón de cuestiones. Nosotros podemos controlar ciertas cuestiones, las que están a nuestro alcance, pero luego pues ocurren cosas y eso es maravilloso. Así es, eso es lo bonito de la vida en realidad, Ujú, en todos los niveles, lo personal y en lo profesional. ujú, Te comentaba lo de los valores, ¿no? Se vincula mucho esto de practicar deporte como una forma de adquirir valores que luego podamos trasladar a la vida. Tú has comentado algunos de ellos. Ha sido dos facetas que han ido ligadas, como tú decías, desde la infancia, pero entiendo que el aprendizaje, ¿no? Te habrá dejado también experiencias no solo para ponerte las zapatillas y salir a correr, sino también para tu vida, ¿no? En general. ¿Te refieres a correr, por ejemplo? Sí, sí, sí. Correr, me ha aportado muchísimo. Yo creo que incluso la década que yo me pasé corriendo entre 2008 y 2019, corriendo más intensamente, yo creo que me moldeó mucho también a nivel personal, a nivel profesional. El tener una meta como acabar una maratón, que es una meta muy, muy complicada, te forja y también te hace ser visto, te 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 hace ser visto de una manera determinada, lo que proyectas, ¿no? Yo creo que acabar una maratón proyecta el que eres una persona que eres constante, que eres una persona con determinación. Fíjate, de hecho, desde que yo leí que la gente en los procesos para buscar trabajo en Estados Unidos, la gente que corre maratones lo pone en su currículum, yo pensé y dije: "Creo que esto también es un logro que yo debería poner en mi currículum". No es un logro profesional o académico, pero creo que alguien, un recruiter, una persona que está buscando perfiles profesionales determinados, creo que en esa información que yo le estoy dando puede ver algo de mí interesante. El plantarte una meta y el tratar de luchar por alcanzarla. Y a nivel profesional, pues bueno, en cualquier tipo de proyecto, de proceso, creo que eso es un sello de calidad para cualquier, no sé, técnico de recursos humanos, cualquier persona que tome decisiones. Creo que es un sello de calidad el decir: "Oye, mira, yo me planteé esto y durante 11 años lo estuve consiguiendo", con lo cual, cualquier proyecto que a mí también me apasione, lo voy a terminar. Y eso creo que como sello de calidad es muy importante para mí. Claro que sí. Y habla mucho también de cómo afrontar retos, ¿no? En cualquier tipo de reto, como tú dices. Absolutamente. Y el decir que no te vas a venir abajo y que habrá obstáculos. En la preparación de una maratón
hay muchísimos obstáculos. Una maratón se prepara una vez que ya tienes un cierto nivel, 4 o 5 meses. Son 4 o 5 meses de tu vida en los que tienes que estar cumpliendo con ese compromiso que tú te has marcado, con días en los que te sientes mejor, días en los que te sientes peor, con lesiones, con fatiga, con un plan de alimentación muy estricto, con muchas tentaciones, porque bueno, también tienes una vida y amigos que van a tomarse una cervecita o van a comer o ahora en Navidad, pues las típicas comidas, cenas. Entonces, pues bueno, tú eres estricto en ese objetivo y más allá de esos obstáculos más o menos grandes o pequeños que se te puedan ir presentando durante a lo largo del proceso, el tú saber que tienes una meta, en este caso no es solo una meta metafórica, sino que es una meta real, como es la de la Real. maratón, y que por grande que sea el objetivo que aparezca en el camino, tú vas a luchar para sortearlo y para alcanzar esa meta. Mm. Sí, muy, muy importante esa reflexión porque yo te estaba escuchando, personalmente no he hecho una maratón ni he corrido nada que se le parezca, Pero pero sí habrás que, vivido otro tipo de exacto, maratones en tu vida. efectivamente, se puede trasladar, yo creo que cualquier persona lo puede trasladar al proceso, ¿no?, vital en el que esté o al proceso Sí. profesional en el que esté, así que me parece tanto literal como metafóricamente muy, muy interesante esa reflexión. Eh, Fíjate, en el año 2012 yo fui a correr la maratón de Nueva York y hubo un huracán, el huracán Sandy. O sea, por muchos obstáculos que yo hubiera sorteado, obstáculos que yo podía controlar, hubo un obstáculo que era incontrolable, que es mm, una cancelación por una cuestión meteorológica, un huracán. mm, Con lo cual, pues ahí se presentó un obstáculo que no podía sortear. Y era una época muy complicada en España, veníamos de la crisis económica financiera del año 2008 y yo quise aprovechar eso y escribí un libro que tuvo cierto éxito, se llama Efecto Maratón. Quise aprovechar ese momento para explicarle a la gente eso, que hay obstáculos muy grandes, incluso obstáculos que no podemos sortear, porque bueno, hay circunstancias que no se pueden sortear, pero a pesar de eso, tú tienes que mostrar esa determinación. sí, así es, sin duda. Volviendo al periodismo, Rafa, quería que nos contaras también cómo afrontas la transición de trabajar en medios a la enseñanza, si es algo también que surge de manera orgánica o es una decisión premeditada. Bueno, eso es una decisión que surge de un obstáculo de esta maratón, que es la vida. A ver, yo estudié periodismo y una de las condiciones que me puso mi padre, hablábamos antes del apoyo que yo he tenido en mi familia, la Mm, condición que me puso mi padre fue: haces periodismo, pero también haces el doctorado, para que tú tengas una red por lo que pueda pasar. Yo en aquel momento dije: "Bueno, venga, lo hago". Lo hice y guardé el título del doctorado en un cajón. Bueno, hace 2 o 3 años mi vida profesional cambió, yo había sido periodista deportivo durante toda mi carrera y decidieron que pasara a ser periodista político, con todos los condicionantes que existen en el periodismo de manipulación, de falta de objetividad, de falta de ética, de falta de rigor, de falta de honestidad. Todo lo contrario a los valores que yo tengo. Entonces fue una época muy difícil en la empresa en la que yo trabajaba, porque te están pidiendo que hagas algo que es contrario completamente a tu ética y a tus valores. Y bueno, pues afortunadamente, en ese momento en el que yo lo estaba pasando tan mal, tenía ese título de doctor en el cajón, que era mi red. Entonces, pues yo tomé la decisión de que quería dejar de trabajar en una empresa que no conectaba con los valores que yo tengo. Entonces, bueno, quizás ha sido el momento más traumático de mi carrera profesional y hemos estado hablando de cómo ciertas etapas se han ido consumiendo de manera orgánica, de manera fluida. En este caso no fue así, en este caso fue una situación muy dura y muy complicada, mm. pero por suerte yo tenía ese colchón y bueno, y aprovecho también este altavoz para decirle a la gente que escucha esta conversación que es muy importante nuestra formación, es muy importante nuestro desarrollo
profesional, que no nos conformemos con lo que tenemos en el momento actual, porque bueno, luego pueden venir circunstancias que hagan que necesitemos toda esa formación que nosotros hemos ido acumulando. Entonces, pues gracias a eso, pues yo pude tomar la decisión de decir, mira, aparto de mi camino esto que no me hace ningún bien y me enfoco en el mundo académico, que ahora mismo pues me está produciendo una gran satisfacción personal y profesional. Sin duda es cierto que la parte de los valores, ¿no? Entra muy en juego en muchas otras disciplinas también, pero particularmente en la comunicación, a esto a lo que nos dedicamos. Y qué visión la de tu padre y qué acierto tuyo en ese sentido de hacerle caso, ¿no? Me Ujú. parece también muy importante eso, tener siempre un plan B. Hay muchas puertas que se van a ir cerrando o muchos caminos que nos vamos a encontrar bueno, pues sin salida. Y bueno, y no pasa nada, siempre hay un plan B, C, 0, 35 o como queramos llamarlo, ¿no? Totalmente. Lo del plan B que tú dices me parece una manera fantástica de definirlo. Y creo que el plan B siempre es a través de la formación. Y Mm, puede ser por muchas circunstancias que ocurran a lo largo de la vida. Estamos hablando de maratones, de caminos, de cosas que ocurren. No tiene por qué ser algo traumático, como a mí me pasó. Puede ser algo bonito, no sé, que te enamoras de alguien que vive en otra ciudad y quieres mudarte a esa ciudad mm, o que no sé, que te apetece cambiar de aires y quieres vivir en otro país. O sea, eh, hay multitud de circunstancias también bonitas que hacen que sea necesaria esa formación y esa experiencia para poder dar esos pasos en nuestra carrera profesional. mm. Sin duda, hablabas bueno, pues de este paso al ámbito académico, que tampoco te era ajeno, porque, en fin, ya habías pasado Ujú, por el doctorado y demás. Quería compartir contigo una reflexión. Cuando yo estudiaba periodismo también, ujú, me llamaba mucho la atención que muchos compañeros se sentían, no sé si decepcionados o desmotivados a la hora de afrontar esa parte más académica, ¿no? Como que todos mm, llegábamos y queríamos ya coger un micrófono o ponernos a escribir crónicas ya directamente, ¿no? Sin pasar por mm, ese proceso, como que se veía un poco mm, inútil, por decirlo así, ¿no? mm, Hoy en día, que además un medio de comunicación, las personas lo ven al alcance de cualquiera, ¿no? Todo el mundo tiene, como tú decías, un mm. smartphone o un ordenador, unas redes sociales. Quizás eso se incremente más. No sé si tú ves eso en tus alumnos o percibes eso en el ámbito universitario ahora mismo. Sí, completamente. Vivimos una época en la que los cambios y avances tecnológicos han permitido una democratización del acceso a herramientas que nos permiten distribuir, como por ejemplo lo que estamos haciendo en este momento, Mm, distribuir nuestra voz, y eso es fantástico y es muy bonito, que cualquiera pueda tener una voz, es muy bonito. Otra cosa bien diferente es que ese contenido, porque se habla ahora mucho de contenido, que ese contenido sea periodístico. Yo creo que ahí ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Una cosa es, pues bueno, que yo le dé al botón de grabar y hagamos algo como una conversación o yo me ponga a hablar, perfecto, y eso lo puede hacer cualquiera. Y otra cosa muy diferente es que eso tenga un componente periodístico. Y sí es cierto lo que tú dices, esa desesperanza, que creo que es un mal endémico que siempre hemos tenido en la universidad los estudiantes de periodismo. No sé si es por una cuestión de los planes de estudio, que por desgracia, por temas burocráticos, siempre van por detrás de lo que pide el mercado. mm, Pero también creo que actualmente, y trato de inculcárselo a mis alumnos, vivimos un momento muy interesante, que es una gran oportunidad. Es verdad que le puede dar al botón de grabar en el móvil cualquiera, pero también es verdad que ahora los estudiantes de periodismo pueden hacerlo y pueden hacerlo muy bien, con rigor, con estructura, con fuentes, con una buena locución, y eso les va a diferenciar de mucha otra gente. Eso, pues, no lo teníamos a nuestro alcance cuando estudiamos la carrera. Si nosotros mm. queríamos tener una voz, alguien nos tenía que abrir una puerta, una emisora de radio para hacer unas prácticas o un periódico, si no, no había manera de que se nos escuchara. Mm, Y ya no solo de que se nos escuchara, sino que se nos escuche
hablando de lo que realmente nos gusta, porque en aquel momento, bueno, pues sí, te escuchaban, a mí me dieron la oportunidad en la radio de mi pueblo de hacer unas prácticas, pero yo no hablaba de lo que a mí realmente me apasionaba. Ahora sí puedes hacerlo, ahora puedes enchufarte una cámara y puedes ponerte a hablar de lo que te apasiona, o sea, que ahí tenemos 2 componentes, Mm. que se escuche tu voz y además que se te escuche hablar de lo que realmente te apasiona. Mm. Sí, es cierto que coincido contigo en que creo que vivimos un momento apasionante, ¿no? Muy interesante en el mundo de la comunicación. La tecnología, por supuesto, pero también las habilidades, ¿no? Eso que Ujú. tú decías, ¿no? De, bueno, pues, cómo hablo, cómo locuto, cómo, aparte de lo técnico, necesito también, Ujú. ¿no? Aprender Ciertas ciertas herramientas. habilidades. Ujú. Ujú. No sé si desde tu perspectiva la universidad o las enseñanzas de periodismo van al ritmo que este avance, ¿no? Que estos cambios vertiginosos que se están dando en la profesión requieren. Pues desgraciadamente no, porque como decía antes, para cambiar un plan de estudio necesitas una serie de trámites burocráticos y administrativos que no van al mismo ritmo al que está avanzando nuestra industria, la industria de los medios de comunicación. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, pues, amoldar hasta cierto punto, los profesores, los docentes, pues, amoldar esas asignaturas que impartimos. No podemos salirnos del programa, no podemos salirnos de los objetivos académicos que tienen ese programa, pero sí que, bueno, pues, tratar de buscar ciertos enfoques que puedan ayudar al alumno. Pero luego, por otra parte, está el propio camino que emprende el alumno por su cuenta, el interés, la curiosidad en estas nuevas herramientas que existen y que están a su alcance. Y yo siempre les digo, en ese DAFO que nos hacemos a nivel personal, ellos tienen una grandísima fortaleza respecto a nosotros, que son nativos digitales. O sea, ellos prácticamente han nacido con un smartphone debajo del brazo. Nosotros nacimos con Sí. un pan debajo del brazo, ellos con un smartphone. Nosotros, herramientas como las que estamos utilizando ahora mismo para hacer esta conversación, pues lo hemos tenido que aprender. Ellos, pues lo recogen de una manera orgánica. Entonces, eso es una gran oportunidad para ellos. Sin duda. Es cierto que las redes sociales han hecho llegar a las facultades o a las clases de periodismo a gente que quizás no tiene esa vocación por la comunicación, sino por otras cosas, como decías antes, ¿no? Como por eso de crear contenido, que es el término que se ha establecido para eso. Por supuesto, incluso mucha gente cree que eso es como un atajo. El decir, bueno, si yo puedo crear contenido, eh, con un post en redes sociales o me grabo un vídeo y lo subo, ¿para qué voy a tener que pasar por la universidad si directamente ya lo puedo hacer así? Y es lo que estamos diciendo, es que lo que realmente te va a diferenciar de alguien que se graba un vídeo, de alguien que hace un vídeo, pues, bien editado, con una estructura, con un storytelling, es la universidad, es la formación que tú vas a recibir en la universidad. Al final nosotros, con nuestras ventajas, nuestros inconvenientes, nuestras mejoras siempre, pero estamos ofreciendo a los alumnos unas herramientas que son diferenciadoras y que son superútiles para acceder y para pelear en el mercado laboral. Ujú. Nos contaba Rafa al principio que te dedicas a esto porque era como tu única opción, ¿no? Lo que siempre Ujú, has querido hacer y que lo has tenido muy claro, ujú, pero igual te has cruzado también con personas en lo profesional o entre tus alumnos que no lo tienen tan claro, ¿no? Es muy habitual tener dudas, no saber muy bien qué hacer con mi vida, aun cuando identifique en muchos casos, como es el tuyo, qué me gusta, qué me apasiona o con qué aficiones disfruto, ¿no? Porque al final ujú. de eso se trata un poco, ¿no? De hacer confluir todas esas cosas. O sea, ¿qué le dirías a estas personas, bueno, pues que tienen tantas dudas o que se sienten abrumadas, podríamos decir, a la hora de tomar decisiones vocacionales? Ujú. Que no piensen que tomar una decisión así es tan trascendental para el resto de su vida. O sea, una carrera profesional, dura,
45 años más o menos, si te incorporas al mercado laboral con 22 años. Entonces, bueno, tú puedes tomar una decisión con 16 años, cuando estás en el instituto, voy a estudiar, antes se llamaba ciencias o letras, humanidades o ramas más técnicas, ¿vale? Luego voy a estudiar una carrera universitaria, ¿vale? Pero que luego pasan muchísimas cosas y tienes capacidad y opción de, pues bueno, dar un cambio de timón. O sea que en ese momento no es una decisión tan trascendental. Es una decisión importante, lógicamente, pero no es trascendental. Ocurren muchas cosas a lo largo de una carrera. Una carrera es súper larga y bueno, y luego la vamos moldeando o las propias circunstancias también nos van moldeando. Es lo que te he dicho antes, no sé, te enamoras de alguien que vive en otro país y te mudas a otro país y a lo mejor en ese país, yo por ejemplo soy periodista, imagínate, me mudo a Alemania, yo en Alemania no podría desempeñarme como periodista porque el periodismo requiere un uso de la lengua perfecto, con lo cual yo no hablaría alemán perfecto. A lo mejor, pues, no sé, me tengo que cambiar y decir, pues voy a dar clases de español, por ponerte un ejemplo, y cambio Claro. mi carrera a dar clases de español. Y no pasa absolutamente nada, simplemente ha habido una circunstancia personal en tu camino y te adaptas y te amoldas a ello, con lo cual yo lo que le diría a esas personas es que esa decisión no es tan trascendente, no te va a influir ni a determinar a lo largo de tu carrera. Sí, hay que echarle siempre creatividad, yo creo, en ese Ujú. sentido, y imaginación, decimos muchas veces también en nuestros talleres con estudiantes, ¿no? Bueno, pues me gusta el fútbol, voy a ser futbolista. Bueno, párate, piensa, relacionado con el fútbol hay un millón de cosas que puedes hacer, ¿no? O sea, échale imaginación, creatividad, porque la vida, como tú dices, pues te puede poner por delante situaciones de cualquier tipo, ¿no? Sí, completamente. Con lo cual, bueno, relativizar las decisiones. Muchas veces creemos, Mm. no solo la decisión que tú tomas con 18 años de qué carrera universitaria va a estudiar, sino la decisión de un trabajo con 27 años, si hago esto, hago lo otro. Haz lo que tú creas que es mejor en ese momento, por tus circunstancias personales y por tus circunstancias profesionales, lo que creas que es mejor, que luego siempre hay tiempo bueno, de amoldar el camino. Ujú. Genial. Rafa, ha sido un placer esta conversación. Ujú, Muchas pues gracias por tu encantado. tiempo Gracias a ti. y seguro que a las personas que nos escuchan, a ti que nos estás escuchando, te ha resultado inspirador alguno de los momentos de esta charla, así que te animo a que nos dejes un comentario contándonos qué te ha resultado más interesante y nos vemos en la próxima vuelta. Gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta luego.